Gracias. Pues el placer es mío. Arranco comentábamos además fuera de cámaras el sorprendente rebote, ¿no?, de la venta de viviendas. Para el que nos esté viendo y no sepa de lo que hablamos, venta de viviendas estadounidenses, nueva vivienda, de nueva construcción, se disparan un 12%, 12,2% para ser exactos, en este mes, incrementando de nuevo la demanda. Los constructores de viviendas, que de hecho incrementaba el optimismo la semana pasada, veíamos también como los inicios de construcción incrementaban un 22%, parece ser que están por ahora acertando en cuanto a la demanda que hay sobre la nueva construcción. Arranco contigo, Gustavo. ¿Esto qué muestra? Porque tipos hipotecarios por encima del 7% que se han actualizado esta semana, en principio esto debería ser decisivo para la vivienda, ¿no? Pero parece ser que está todavía resiliente. Bueno, sí, a ver, el mercado de la vivienda es un poco particular, ¿no? Ya hemos comentado aquí muchas veces en Negocios TV pues que el efecto de la vivienda pues tiene un delay, un decalaje de varios trimestres, ¿no? Y hemos visto un repunte en prácticamente todos los activos financieros. Hemos visto un Nasdaq subir un 30% este año, más de un 30%, un Standard & Poor's 500 rebotando más de un 20%, con lo cual también es normal que haya un rebote en la vivienda. Y es que el escenario de fondo no ha cambiado. El escenario de fondo es que, si bien es cierto que los tipos de interés son elevados, las hipotecas están dando por encima de un 7% y eso es recesivo, no es menos cierto que la liquidez sigue siendo la que es. Yo el otro día comentaba que no vamos a ver un escenario de crisis de la liquidez o impaciencia por la liquidez mientras que la liquidez sea tan abundante en el mercado, ¿no? Y eso es lo que está pasando, es que sí, seguimos en máximos con 20 trillones de dólares con una M2 que sigue estando ahí. Entonces, dime tú cómo va a haber miedo en el mercado, cómo va a haber correcciones si lo que hay es sobreabundancia de liquidez, ¿no? Y luego tienes una Reserva Federal que a la primera de cambio te va a abrir una ventana de liquidez con un nombre sofisticado que para intentar encubrir lo que verdaderamente está haciendo, ¿no? Que es volver a sujetar la economía o zombificarla, ¿no? Así que es normal que veamos estos rebotes. Yo creo, de hecho, Javier, que mi tesis siempre ha sido alcista. Yo nunca he visto en ningún momento que la gente fuera a vender porque tiene miedo, pánico y porque necesita esa liquidez. Por tanto, en la vivienda no es un activo diferente y es normal que veamos rebotes de un 12% tras una venta, que hubieran caído bastante las ventas, ¿no? Como a principios de año, ¿no? Me gusta el tema de liquidez. Además comentábamos la semana pasada que, sobre todo los movimientos que estamos viendo en algunas acciones, como por ejemplo Nvidia, no mueves una capitalización tan grande si no hay dinero que pueda comprar esas acciones, sobre todo de tan gran capitalización, ¿no? Así que parece una liquidez que todavía sigue ahí. También hemos vivido un periodo de estímulos por la parte de los bancos centrales que no habíamos vivido nunca, por lo que nos enfrentamos a lo mejor a datos completamente nuevos en cuanto a términos de hasta dónde ha sido el exceso de liquidez que hay todavía en el mercado. Gonzalo, ¿tú qué opinas? ¿Estos datos sorprenden desde Mapfre? ¿Cómo os lo estáis viendo? Yo creo que, si bien es cierto que el ajuste nosotros esperábamos que a estas alturas hubiera sido mayor, tampoco hay que ser demasiado triunfalista. El crecimiento de la venta de vivienda nueva es verdad que ha crecido mucho, pero si uno mira en retrospectiva con otros crecimientos de vivienda los últimos 5 años, es el segundo por abajo. Es decir, ha habido, en esta parte del ciclo corresponde crecimientos también superiores. Es verdad que estamos en un entorno monetario diferente. Pero, de nuevo, no me quiero apalancar en ese discurso, el golpe está por llegar, aunque los tipos hipotecarios estén muy altos, ahí existe una gran reserva de ahorro también aún por utilizar, y además hay un efecto que yo creo que aún no está factorizado, y es que son vivienda de obra nueva. No he mirado la vivienda de obra usada. La vivienda de obra usada habría que verla también, porque la vivienda de obra nueva tiene un gran componente de subvenciones por las nuevas tecnologías verdes en los completions, que se llama. Y si utilizas tecnología solar, etcétera, etcétera, tienes ciertas bonificaciones en la renta que puede estar impulsando también a la demanda acelerada de ese tipo de activos, ¿no? No estoy seguro, el sector inmobiliario y la construcción no es mi sector, pero tengo la sensación de que no debemos ser demasiado triunfalistas y que el golpe no está por llegar. Dato que de hecho creo que conoceremos mañana, venta de viviendas existentes. Sí que es verdad que ha ido peor, tienes ahí toda la razón, Gonzalo, que ha ido peor que el dato de nuevas viviendas. Veremos mañana a ver si nos sorprende también ese dato. Por otro lado, hablando ya dentro de este conjunto también, en conjunto con el tema de la liquidez, de todavía unos datos un poco resilientes, confianza del consumidor. Rebota también de la Conference Board. ¿Esto qué quiere decir? ¿Ha logrado la Fed ya el famoso soft landing? ¿Cuándo podremos decir realmente si la Fed ha conseguido ese objetivo o no? ¿Cuando termine de subir tipos y la economía no haya entrado en recesión o
o habrá que esperar un poco ese efecto, decías tú, Gustavo, que esto tarda en llegar también. Sí, yo creo que subir tipos de interés no es apretar un botón y que llegue una recesión, ¿no? Los tipos de interés por su propia naturaleza son recesivos. Subir tipos de interés no puede funcionar una economía igual al 0% de tipos de interés que al 5%. Es matemáticamente imposible porque la deuda se encarece y los flujos de caja que actualizas al presente pues hacen que el valor presente de los capitales caiga, ¿no? Y caiga en una proporción interesante. Pero para que haya una recesión, yo la recesión siempre la enfoco desde el punto de vista de la liquidez y cómo esa liquidez está en el mercado, si está muy deteriorada, si esa liquidez se está recomponiendo, si los agentes económicos demandan liquidez de manera exhaustiva. Entonces, eso es lo que lo que a mí me hace pensar que todavía no estamos en ese punto de recesivo en el cual los agentes necesitan vender segundas viviendas, no comprar primera vivienda, necesitan deshacer sus posiciones en bolsa, porque necesitan esa liquidez y porque la oferta de crédito se contrae a corto plazo y la demanda de inversión o la demanda de liquidez sube mucho a largo plazo, y eso es lo que hace que naturalmente sí se invierta la curva de tipos de interés, como yo he dicho y he expresado muchas veces, que no es esa inversión de curva artificial propiciada por la Reserva Federal, que es lo que yo creo que la gente no ha entendido bien, sobre todo muchos mensajes en Twitter. No, es que la curva de tipos de interés está invertida, por tanto viene una recesión. Bueno, no, la curva de tipos de interés está invertida porque el corto plazo, el crédito a corto plazo se puede remunerar a más tipo por una razón, porque la gente está, o los inversores están anticipando que la Reserva Federal sube tipos a corto y baja a largo, pero puede subir tipos a corto y bajar a largo para luchar contra la inflación sin que haya una recesión o sin que haya una depresión, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, si tú mantienes los tipos de interés al 7% durante 10 años, nos vamos a una recesión de caballo. Claro. Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de temporalidad, ¿no? Y pregunto, ¿no va todo esto un poco contra la Reserva Federal? Un consumo que nada más parece ser que llega la famosa pausa, que parece ser que ya no va a subir más tipos, que los datos están empezando a mejorar. Eso en principio genera un efecto también riqueza sobre la población que les ayuda. Veo que mis acciones rebotan, veo que mi vivienda vale un poco más de nuevo, eso me fomenta a consumir un poco más y pensar, ser más optimista, ¿no? Y eso al final puede propiciar de nuevo un ciclo de inflación. A ver, si me permites, Gonzalo. es cierto que al final existe, tú lo has dicho, hay un efecto dentro de la composición del consumo. Al final los agentes tienen una parte que se deriva de su percepción de su riqueza financiera y su riqueza patrimonial. Si tienen unos tipos de interés que están corrigiendo una determinada senda, ellos van corrigiendo el valor presente descontado de su activo, el activo principal sea su propia casa. Si están descontando que los ajustes van a ser más acelerados y durante más tiempo, y ya habían asumido que eso iba así, y de repente hay una pausa que es un poco difícil de explicar dentro de la narrativa original de la FED, y de repente se encuentran con que quizá ese ajuste en su valor patrimonial no va a ser el que habían pensado, pues se encuentran con una reserva de riqueza con la que apalancarse y con la que poder seguir consumiendo. Hay algo que ha dicho mi compañero que estoy muy de acuerdo y que yo creo que se puede puntualizar lo siguiente, y es que una cosa es estar en una situación de estrés de liquidez, que hemos podido estar en muchos momentos, otra cosa es llegar a una crisis de solvencia, que es cuando los agentes tienen que deshacerse de sus activos para afrontar determinadas situaciones como la que se vivió en la gran crisis financiera del año 2008. No estamos en ese punto. Entonces, bueno, pues a lo mejor eso se está computando también en la senda actual. Esa es mi opinión, básicamente. Muy interesante, Gonzalo. Si te parece...